No, no es gratuito, no es gratuito, no es un contexto cualquiera. Me refiero, no es un mero elemento tangencial. Estamos hablando de, estamos hablando de el ser humano descubriendo una nueva ubicación en el cosmos, una desteologización, un sentido laico, la laicidad de la sociedad. Mientras antes el ser humano esperaba en su cama dormido, viendo que el ciclo de la vida pasara porque había un orden divino, porque había una suerte de organización celestial, una suerte de orden cósmico dirigido por Dios, porque era una sociedad teocéntrica. Dios da el poder, Dios define quién gobierna y cómo gobierna, Dios establece el orden que se ha generado, Dios le da la potestad de que se generen dinastías, y Dios es quien explica por qué te ocurren desgracias, Dios explica por qué el papado toma decisiones, etcétera. El ser humano se ha ido dando cuenta que resulta que era el protagonista del mundo o podría asumirse como el protagonista del mundo. Oye, Marcos, pero ¿en qué momento hablamos de criminología? Fíjense, es el ser humano dándose cuenta que el camino, la voz, para hablar en términos muy juveniles, la voz radica en apuntar hacia la ciencia. El ser humano es el que puede transformar el mundo. Al final resulta que no era esa creencia religiosa omnipresente, omnipotente, que lo puede todo, que nos regala una nueva vida después de la muerte, no. Uno tiene que convertirse en una entidad activista y en esa activación puede generar una serie de conocimientos para conocer la realidad, para enfrentar la realidad y para dominar la realidad. El posicionamiento de la idea de ciencia, de conocimiento humano, la reubicación de la importancia del conocimiento humano. Ah, y eso va a producir un impacto muy notorio, porque iba a haber una corriente filosófica que a partir de este proceso de cambio de antropocentrismo iba a coger como fundamento esta mirada de la realidad. Iba a decir, un momento, ya hemos pasado tanto, nos hemos dado cuenta que tenemos tal capacidad de descubrimiento, podemos comprobar cosas, bien, podemos comprobar cosas, pues entonces dejemos de discutir tanto qué cosa puede ser considerado ciencia. No puede ser que el estudio de la mera metafísica, los estudios espiritistas y una serie de elementos que no tienen comprobación empírica puedan acceder pues a tener la connotación y la autoridad de llamarse científico. Señores, ciencia a partir de ahora va a ser aquello que pueda comprobarse en la realidad, que pueda comprobarse empíricamente. Si yo tengo un lápiz y lo dejo caer y siempre cae, ¿ven? Hay una ley física. Si yo puedo comprobarlo empíricamente, eso puede ser considerado ciencia. Otras cosas son especulaciones, son ideologías, son aspiraciones, pero de ciencia no tienen nada. ¿Cómo se llamó esa corriente filosófica? Positivismo. Augusto Comte. Augusto Comte, considerado el padre de la sociología. Aunque el padre moderno venía después también Durkheim. Comte iba a plantear esta idea y vaya que iba a resultar importantísima de cara a las aspiraciones, diría yo, hasta al egocentrismo
de otros planteamientos. Imagínense a la construcción de la psicología. El médico podía sentirse, o quizá no sé, el odontólogo, en fin, si todavía había algún apartado para ellos. Claro en poder adaptarse a esta postura, porque tengo algún elemento, el cuerpo, la sangre y una serie de elementos para poder arribar a conclusiones tal cual lo va a pedir el molde del positivismo. El positivismo, chicos, chicas, va a ser esa gran corriente de pensamiento, esa gran corriente de pensamiento que va a imperar y va a establecer el modo en el que se debe entender ciencia y lo que debe ser catalogado como ciencia. A partir de allí, estamos anclando mitad del siglo XIX, 1850, por poner un número, por supuesto, allí. Y a partir de allí, el conocimiento que se iba a generar de distintos autores, de distintas materias, en distintos estadios, iba a someterse a ese modo de entender la ciencia. Ajá, si es así, si es así, el estudio de la sociedad funciona en función, valga la redundancia, a leyes. ¿Puede haber una ley social? Yo puedo decir, porque Marcos tiene un diente picado y creció solo con su papá y no con su mamá, y estuvo en el hemisferio sur de determinado distrito, quiere decir que él va a morir entre los 30 y 35 años. Es decir, la sociedad entendida colectivamente, entendida como miembros que participan de un colectivo, puede someterse a leyes como la ley de la gravedad, como una ley genética, como una transformación química. De antemano, no. Pero el derrotero que puso Comte, incluso Comte hablaba de leyes sociales, igual que Quetelet, que trataba de armar estadísticas para poder encontrar esa quintesencia de la explicación o la aparición de leyes sociales. Fíjense a qué nivel fue determinante, ¿no? Esta suerte de base social, consolidación de una corriente filosófica y la influencia en nuevos planteamientos de otras materias. Y aquí quiero cerrar una primera parte, para darle solo 5 minutos o 10 como máximo de receso. Me pasaba que tengo un poco de agua también. Jamás, jamás estudien algo sin historizar. Jamás estudien algo sin contextualizar cómo se produjo ese conocimiento. Jamás estudien algo sin tomar en cuenta a qué sectores pertenecían los actores que proliferaron este tipo de planteamientos o corrientes. La contextualización del conocimiento es sumamente importante, porque de no hacerlo, podemos estar reduciendo nuestro criterio de evaluación de ese conocimiento ofrecido, que puede tener todo un respaldo y toda una suerte, pues, digamos, de rostro hipercientífico y de hiperautoridad, pero puede que se dirija adrede hacia algo, puede que tenga un impacto social muy poco ético o por lo menos riesgoso, pero que no se le ve, no se logra ver el riesgo, no se logra ver la dirección, no se logran ver los intereses, no se logran ver los conflictos si es que no contextualizamos la aparición del conocimiento. Y esto no solamente funciona en criminología, sino también en derecho penal. De aquí ya vamos viendo cómo nos acercamos hacia un autor de barba blanca
Lombroso, como nos decía Lucero, Lombroso no aparece repentinamente. Lombroso no plantea lo que plantea por mero accidente. A Lombroso no se le da tal nivel de imperancia solo porque le cae bien a la gente. Hay todo un contexto para saber cómo Lombroso plantea eso y desde ya les digo, antes de irnos al receso, desde ya les digo, Lombroso no ha muerto. Lombroso no ha muerto. Lombroso sigue vivo en muchísimos planteamientos, por más que no se le cite. Y ahora veremos por qué. Preguntas, comentarios. A ver, quiero ver acá qué cosa pueden estar diciendo. A ver, acá me dicen, bueno, la revolución industrial, en efecto, cuando estuve tocando eso, que aquí la sociedad se creyó Prometeo para bien o para mal. Bueno, de alguna manera sí, si lo ponemos metafóricamente, Lucero, claro que sí. A ver, aquí Alessandra dice el hombre delincuente. Ah, Alessandra también había dicho lo del hombre delincuente del hombroso, separaba y creía que la biología hereditaria es lo importante, así es. Esto de la herencia y la biología, o sea, no en vano va a girar hacia eso, o va a ir a esos puntos, a esas anclas de explicación. No en vano, si se dan cuenta, hay todo un contexto filosófico que lo llevó a sentirse cómodo con determinados planteamientos. Bien, a ver, vamos, despierten. Preguntas, comentarios adicionales. Vamos a un pequeño receso. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, Lucero, me parece que tú. A ver, Sí, sí, a ver. bueno, yo tenía una pequeña comentario, pero quería que me lo precise. Yo tengo entendido que Lombroso era de estirpe italiana y era judío. O sea, yo tengo entendido que él, no sé, capaz es teoría mía, capaz lo sé problematizando demasiado, pero yo siento que él quizás como que quiso hacer una teoría enfatizando en cierto sector de la población diferenciado para que, digamos, para ¿cómo se llama? Minimizar la carga discriminatoria hacia la raza de él, porque la raza de él era muy discriminada, que eran los judíos en esa época. Bueno, un poco conspirativo, pero no está mal que se plantee. No está mal que se plantee. Vamos a ver que de lo que dices hay alguna verdad. O sea, creo que lo que dices es un buen insumo para explicar algunas cosas que hizo Lombroso y algunas omisiones que en todo caso cometió. Pero esas omisiones son muy relevantes. O no se dio cuenta o no quiso darse cuenta. Vamos a verlo en un momento. ¿Bien? Vamos a verlo en un momento. Eh, a ver, alguna. A ver, ¿qué me dice aquí Alessandra? Por clasificar a alguien de delincuente loco bueno, fue choqueando, choqueante solo por su mentalidad, por lo que leía sobre que su tipo de cráneo determinaba su futuro. O sea, bueno, sí, pero insisto, a, no quiero hacerle spoiler, pero vamos a ver cómo después, cuando miramos al hombroso, claro, lo vemos hasta desde un punto de vista ocurrente, ¿no? Ridiculizable, pero vamos a ver que no. O sea, no es ridiculizable no porque pueda haber una mirada ridiculizable, sí, pero así como ridículo, fue determinante. Fue una base que fundó todo lo demás, hasta la criminología actual. Y vamos a ver por qué. ¿Bien? Ok, 9:06, nos separamos un momento, bien, nos separamos solo 8 minutos puede ser para poder continuar. Bien, si tienen dudas, preguntas, por favor, con todo gusto. Y continuamos con la sesión del día de hoy.
Muy bien, seguimos rápidamente. Ok, segunda parte, segunda parte. ¿Esto tiene que ver con criminología? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lombroso, en 1876, intenta establecer una explicación uniforme sobre el crimen. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Quizás la primera aproximación a establecer un pensamiento sistemático, es decir, tratar de razonar y acumular conocimiento organizado con proyección explicativa para poder permitir la comprensión de la dinámica de un fenómeno, en este caso, la criminalidad. Y para que eso tenga fortaleza, capacidad de comprensión, capacidad explicativa, ¿a qué cosa debe responder? ¿Cuáles son los cánones que debe respetar? Positivismo. Positivismo. No va a ser casualidad, chicos, chicas, que sea un médico, que sea un médico, un estudioso de cuerpos, un estudioso de biología, un estudioso de la parte material del ser humano, quien se anime a uniformizar ese conocimiento. Porque van a ser justamente estos operadores, estos prácticos, estos profesionales, con acceso a materialidad cuyos razonamientos, cuyas logicidades van a permitir arribar a conclusiones que cumplan con el molde positivista. Es decir, el cuerpo va a ser un espacio, un campo de estudio. La anatomía la puedes tocar, la puedes palpar, la puedes ver moverse, puedes ver sus articulaciones. Dentro de ella puedes generar conocimiento comprobable. Entonces, que el hombroso, para empezar como médico, se haya animado a plantear estas explicaciones, no es casualidad, es porque también es un operador, es un profesional que trabaja con un material o con un objeto de estudio del cual se pueden extraer conclusiones, clasificaciones, tipologías, dinámicas, procesos verificables, empíricamente desarrollables, tal cual lo señala el arquetipo, lo señala el movimiento positivista. Ahora pueden entender por qué esto se va a denominar positivismo criminológico. Positivismo criminológico. El estudio del crimen, sistematización de conocimiento bajo el cumplimiento de los cánones de la corriente filosófico positivista. Ahora, de aquí, se van a extraer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el hombroso médico no va a tener acceso al alma, no va a tener acceso a la mentalidad. Bueno, nadie puede tener acceso a la mentalidad como tal. Puede identificar patrones de comportamiento, ciertas repeticiones que le lleven a extraer una suerte, pues, de dinámica subjetiva. Lombroso, como buen médico, va a valerse de lo que su objeto de estudio le permitía. Anatomía, cuerpos, fenotipo y todo lo que se podría extraer como conclusión a partir de ese objeto de estudio. Lombroso realizó sus estudios, bien, realizó sus estudios
valiéndose de su condición médica, y ahí hay otro aspecto importante. Tenía acceso por su condición profesional a determinados recintos, cárceles y manicomios. De estos recintos es que va a extraer sus conclusiones de lo que le permite su objeto de estudio. Cuando ingresa a una cárcel, cuando ingresa a un manicomio, va a haber cuerpos, va a haber rostros, va a haber anatomías, va a tratar de encontrar una uniformidad, va a especular sobre algún tipo de estereotipo, va a especular sobre algún tipo de rostro, algún tipo de características anatómicas para comenzar a sacar conclusiones y sistematizar conclusiones sobre lo que va a considerar un hombre delincuente. El trayecto de ese estudio va a llevar a que estudie cráneos, va a llevar a que mida huesos, va a llevar a ver cavidades faciales, va a llevar a medir extremidades, piezas corporales, formas del tronco, protuberancias, lunares, lo que su objeto de estudio le permite concluir o sacar como conclusión a partir de el gran estereotipo cientificizado del positivismo. Entonces, para él, quienes tengamos la nariz un tanto grande, quienes tengamos o seamos zurdos, quienes tengamos muchos lunares, quienes tengan el mentón demasiado eh, proliferante, van a ser elementos de inspección para llegar a ciertas conclusiones. Y eso se va a depositar como conocimiento en su famoso texto de 1876, El hombre delincuente. Sujetos cuya corporalidad o cuyos significados podían extraerse a partir de su corporalidad iban a ser los clasificables como delincuentes. Que yo les diga en este momento, chicos, apréndanse, la tipología era A, B, C, D, nariz grande, zurderas, lunarejos, lunarejas, de frente pronunciada, bien de cavidades muy marcadas, especialmente desde el ojo izquierdo, la ampliación de las orejas, determinadas completitudes o determinados relieves en las dentaduras, sobre todo en el maxilar. Eso es anecdótico. Yo sí diría que eso es un conocimiento ocurrente, es un conocimiento, por decirlo menos, irreverente. Lo que no debe subestimarse es que Lombroso, desde ese planteamiento, estaba fundando una idea matriz en la criminología. ¿Saben cuál es? Que hay sujetos diferentes que merecen ser objeto de estudio en tanto tienen algunas diferencias. Las diferencias 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100, 120 años después, ahorita estamos hablando de 150 años después prácticamente, ya se podrán basar en neurología, se podrán basar en genética, se podrán basar en moralidad, se podrán basar en cultura antropológica, en fin. Pero con Lombroso se sienta una base importantísima, se sienta una ecuación fundamental.
Por eso es que alguna vez planteo yo que Lombroso termina siendo el Platón de la criminología. Es quien diseña las bases más entronizadas del conocimiento criminológico, la ecuación de la diferencia criminal. Hay personajes diferentes, hay personajes diferentes que merecen ser objeto de estudio y en tanto diferentes se genera una brecha para que estos puedan ser catalogados de mil formas. Enfermos, insanos, peligrosos, enemigos, se verán mil formas en las siguientes décadas. Pero la ecuación de la otredad y la diferenciación, sin que se discuta la otredad en aquel momento, la otredad es una discusión interaccionista que viene hacia la década del 50 del siglo XX, se reposó en el conocimiento lombrosiano. Por eso es que cuando ahora vemos desde pronunciamientos políticos, desde planes de gobierno, propuestas ahorita aprovechando el contexto de candidaturas presidenciales, congresales, cuando vemos una política nacional, cuando vemos una modificación de ley penal, Lombroso está presente. Porque detrás de eso hay una idea del sujeto diferente y se entronizan determinadas diferencias, ¿no? El sujeto, pues, barbárico, incivilizado, que destruye la sociedad, ya no es ser humano. Ya no es ser humano. Ya no es diferencia, brecha, distancia, enemistad. Y aquí va para todos, no sé si hay penalistas en este lugar, en esta aula. El derecho penal del enemigo, el derecho penal del enemigo que se le atribuyen con alguna conferencia a fines del 80 a Jacobs y luego aparentemente habría tomado mayor fortaleza y mayor bagaje en determinadas academias en el 2001 por el acontecimiento de las Torres Gemelas, el verdadero derecho penal del enemigo nace con Lombroso y Perú lo tiene desde la última década del siglo XIX. A veces no lo sabemos, ¿se dan cuenta? Es increíble que nos atasquemos en determinados conocimientos vanguardistas sin, sin recaer en que hay planteamientos peligrosistas, planteamientos de riesgo y de anticipación que ya vienen de muy atrás. Y vale decir, esta es una época en la que hablar de derecho penal a través de idealismos kantianos, a partir de dialécticas, a partir, era algo totalmente denostable. Aquí lo que importa es la imperancia de lo comprobable empíricamente, positivismo, positivismo. Y eso se va a ver en Perú, y eso se va a ver en Perú. Entonces, vamos a ver que el Lombroso no puede, insisto chicos, chicas, y ahora te doy la palabra, Lucero, Lombroso no puede ser visto como un anticuario, tamaña torpeza, tamaña ingenuidad, tamaño simplismo el pretender ver al Lombroso como una pieza de museo, como un anticuario risible, como una suerte pues de guaco criminológico. Lombroso, Lombroso tiene un legado que luego ya no se le llama pues positivismo criminológico, ahora se hablará pues de criminología del desarrollo, se hablará de neurocriminología y se hablarán de una serie de criminologías que viven ahí atascadas, pero que son hijas de ese positivismo criminológico. Bien, Lucero, adelante, vamos. Podría decirte, por ejemplo, de, a ver, bueno, le planteé dos casos, pero que yo creo, porque uno es en primer lugar Ted Bundy, porque acá a Ted Bundy se los, digamos, no se lo pensó como el criminal típico, porque pues, el hombre no era feo, era blanco, era guapo, carismático, era básicamente todo lo que no propugna la idea de un criminal, porque no era no era latino, no era de esa cosmovisión.
pero digamos que ahí por eso se podría ver que la teoría de Lombroso y Garófalo tuvo cierta durabilidad, porque trataba de simplificar aquel contexto, o sea, es la idea de por qué una persona se forma criminal es mucho más sencilla de decir porque nació así, a decir que el estado, el contexto y bueno, ya todo lo demás fue lo que lo llevó a ese punto. Y otro caso, tal sería el caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez. Ahí yo imagino que, yo lo creo que de esa manera que en lugar de como que también hubo una especie de serio sesgo lombrosiano porque a ellos se les juzgó con más dureza por el tema de que, o sea, como eran latinos y pues ya habían tenido con el tema de oye, sido un fracaso, entonces como que hubo más dureza con la mano para ellos. Bueno, yo no diría que, a ver, Lombroso se limitó aunque en épocas posteriores vamos a ver que ya involucra factores y contextos sociales. Ahí les recomiendo una tesis doctoral de José María Landecho sobre la historia del pensamiento lombrosiano. Está en internet, me parece que es para la Autónoma de Madrid, es para la Universidad de Madrid, ya desde la década del 70, 80, pero muy importante para conocer ese proceso del pensamiento lombrosiano. Miren, en efecto, a Lombroso, Lombroso eh, no en sus planteamientos no va como cualquier planteamiento teórico, no va a poder casar absolutamente en todos los supuestos o en todos los contextos. Lo cierto es que se vuelve un pensamiento hegemónico, ¿no? Desde el cual se intenta razonar los casos concretos, o se intenta identificar las características que señala al Lombroso como una suerte de manual, ¿no? Como una suerte de documento o de libro de cabecera. A eso me refiero. Es decir, que ocurran una serie de sucesos o de casos concretos con personajes que no tenían las características lombrosianas, no quiere decir que no se está respetando la ecuación lombrosiana. La ecuación lombrosiana va mucho más allá de estos aspectos específicos de la fealdad, de las protuberancias de rostro, etc. Lo que plantea Lombroso es sujetos diferentes. El sujeto diferente es una ecuación bastante peligrosa, porque al sujeto diferente se le pueden atribuir muchas cosas, y en la atribución que viene acompañada de miedos, de inseguridades, de indecisiones, pueden legitimarse una serie de salidas como la pena de muerte, salidas como la animalización de la persona, salidas como el trato cruel e inhumano, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora, quiero que se entienda lo siguiente también. Eh, dos cosas, dos cosas. Lombroso tenía varios aspectos a tomar en cuenta. Lombroso era de Piamonte, norte italiano. Italia, que venía de la unificación de la época de los casacas rojas, Garibaldi, etcétera, mediados del siglo XIX, tenía un norte acaudalado, bien, Piamonte, Milán, y un sur bastante empobrecido, precarizado. Cerdeña, Nápoles, y también se da este proceso de migración. El contexto social de la Italia de la segunda mitad del siglo XIX deja ver un contexto de irrumpimiento de determinados personajes rurales a las ciudades que parecen explicar por qué se da la inspiración de comenzar a estudiar la antisocialidad, el crimen, el disturbio, el personaje extraño en la urbe, etc., ¿no? Es decir, fíjense cómo el contexto social también deja ver ciertas inspiraciones o ciertas oportunidades de aparición de determinados pronunciamientos o determinados planteamientos. Por otro lado, Lombroso pertenecía a la élite. Era varón, médico, de Piamonte, acaudalado, bien, europeo. Tenía una serie si se quiere, de elementos, si lo pensamos como personaje,
que explican de alguna manera lo imperante que iba a resultar. Lo imperante, es decir, el modo en el que se iba a bien recibir, se iba a aceptar sus postulados. Y eso es determinante. O sea, no va a ser casualidad que Lombroso sea tan respetado. Es como que de repente viene alguien de Harvard y tiene un planteamiento. Todo el mundo se va a alinear. Lombroso tenía justamente ese portento, sin que quiera decir que sus ideas sean razonables. No, me estoy refiriendo a que cómo es que, por qué se percibió de esa forma. Bien, ahora, otro aspecto a tomar en cuenta. Lombroso trató de consolidar su conocimiento en cárceles, en manicomios. La pregunta es, ¿quiénes son normalmente los usuarios y las usuarias de las cárceles, los manicomios, los patologizables, los encerrados, las encerradas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que son fácilmente alcanzables por el sistema penal? Los fácilmente denostables, los que en el seno de la sociedad participan de una manera agreste, compulsiva, y que luego, en esa ópera tosca que señala Zaffaroni, terminan encalabozados, aprisionados, penitenciados. A ver, vamos, cuéntenme, ¿de quién se trata? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los comunes usuarios? A ver, Lucero, adelante. Actualmente, ¿no, profesor? Y en aquella época, yo te diría que en todas las épocas. A ver, voy a usar palabras un poquito fuertes, creo, pero bueno, en fin, los pobres, marginales, drogadictos, alcohólicos, gente de mal vivir, digamos, gente de baja estafa. Nunca eran los blancos, los educados, los cultos, porque se creía que ellos tenían como que instrucción. Entonces, en cambio, la gente inmigrante, judía, gitanos, etcétera, minorías, eran vistas como inferiores. En efecto, en efecto. Muy bien, Lucero. Si es así, respecto de qué cuerpos, respecto de qué anatomías, respecto de qué fenotipos, respecto de qué sectores sociales, Lombroso iba a sacar conclusiones. Lombroso iba a establecer con autoridad científica que responde al positivismo en su manual, que tiene como 7 u 8 ediciones, iba a establecer sus conclusiones para luego orientar, para luego orientar a profesionales que estudian el crimen, a políticos que se pronuncian, a operadores que brindan tratamiento, a profesores que brindan cátedra. ¿Se dan cuenta el nivel de multiinfluencia que puede tener una postura contextualizada? Al final, desde esa perspectiva, cuando uno salía a la calle o podía tener acceso al conocimiento lombrosiano, iba a tener personajes a los cuales señalar y decir, ese tipo tiene una mandíbula muy grande, ese tipo es un peligroso. Eso podría decirle un ciudadano. Un político podría decir, nos hemos dado cuenta que en determinado lugar hay una serie de varones que tienen las características que señala el señor Lombroso en su manual del hombre delincuente. Así que tenemos que intervenirlos. Un alcaide dirá, haciendo un estudio de acuerdo a los manuales de Lombroso, nos damos cuenta que hay un pabellón, hay una serie de pabellones con personajes que tienen esas características. A ellos hay que tratar de aislarlos y plantearles un régimen unicelular, no de socialización, porque pueden atacar a sus demás compañeros. Algún otro gestor dirá, para esos personajes que los identifiquemos con las características que dice el señor Lombroso, pena de muerte porque simplemente tienen un tal nivel de agresividad de acuerdo a lo que expone su anatomía que no hay manera de hacerle frente. El saber, el conocimiento
establecido, sistematizado, acorde a la corriente filosófica, desde un médico, con conclusiones desde la anatomía, sin recabar en que se trataba pues de unas conclusiones que lo que hacían era direccionar la marginalidad de determinados sectores aplicados en distintos campos y que llevaban a qué? Llevaban a qué, fíjense, a que esa moralidad de la que hablábamos en la primera mitad del siglo XIX sea legitimada científicamente. Mientras antes las costumbres, las tradiciones, la moralidad, los reglamentos aristócratas eran los que generaban la diferenciación, ahora venía un conocimiento con rostro científico a legitimar el modo de tratar a determinados sectores sociales. Fíjense ustedes. Es decir, es decir, vemos cómo el propio desarrollo, el propio progreso de la ciencia no es neutral, no es objetivo. Se intenta dar un rostro netamente objetivo, es aséptico, en realidad es científico y es incuestionable, pero fíjense cómo se le puede encontrar el hilo desde el cual comenzar a desgajar y darnos cuenta que en realidad detrás de esta discusión hay relaciones de poder, hay jerarquías, hay marginalidades, hay exclusiones, hay prejuicios, hay estigmas, hay estereotipos. Pero claro, la corona de la cientificidad muchas veces permite invisibilizar, permite ocultar justamente de reflexiones, este tipo de reflexiones. Eso, por supuesto, va a legitimar el encarcelamiento de quienes, de los que tienen anatomía similar a las anatomías que concluyó Lombroso en El hombre delincuente, estudiando recintos en los que comúnmente se recluyen a personajes que provienen de sus sectores sociales. Criminalización de la exclusión, de la pobreza, de la marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lucero, sí. Eso yo, o sea, yo considero que en ese sentido, bueno, y en sentido general, uno, bueno, un teórico o un doctrinario tiene que tener bastante cuidado con el tema de en qué, en qué va a basar su objeto de estudio, porque muchas veces pasa que esas teorías llegan a planteamientos, digamos, normativos, porque bueno, o sea, creo que Zaffarani lo dijo, sí, lo sí dijo que es, digamos, eh, el sueño de cualquier, digamos, doctrinario, que su teoría sea plasmado en alguna ley, en algún proyecto de ley o algo así. Entonces, digamos que con eso, por ejemplo, se planteó el tema. No sé, no me acuerdo muy bien cómo se llama esto, pero creo que le llaman el código de mentes o era... El punto era que en España habían hecho un código penal para personas que tenían, digamos, problemas con enajenación, etcétera. Entonces, como que esa marginación proviene de esos teoremas. Bueno, sí, como te digo, si pensamos en los demás planteamientos, desde una propuesta de pena de muerte hasta la creación de una cárcel a 5.000 metros de altura, hasta un régimen unicelular para que las personas no se comuniquen estando privadas de libertad, en fin. Detrás de todo eso hay una suerte de intuición de peligrosidad, hay una intuición de diferencia, hay una intuición de un sujeto otro, extraño del normal. Y esto, no sé si lo comenté alguna vez en clase, Lucero, claro, lleva a que no vamos a subestimar de que hay ciertos patrones de comportamiento diferentes, seguramente, pero no son patrones que aparecen de buenas a primeras. Hay una biografía,
hay una trayectoria, hay un desarrollo. Detrás de todo esto hay un ser humano, y un ser humano que no deja de serlo. O sea, por eso digo es que en esas reflexiones van a atravesarse sensibilidades, comprensiones, justificaciones, irritaciones, descompensaciones, etcétera. Lombroso trae consigo eso. Lombroso es el que termina planteando la diferenciación. Incluso Víctor Reboredo, por ejemplo, que actualmente me parece que es creo que lo ascendieron a general, incluso es el jefe de la división de extorsiones, no sé si lo ascendieron más, hasta hace muy poco tiempo, un año, 2 años todavía, cuando hablaba, no recuerdo exactamente de qué actor delictivo, hacía referencia a que este es un multireincidente, este es un criminal lombrosiano, decía, ¿no? Un lombroso un poco más vivo de lo comúnmente yo creo, pero entiendo que detrás de toda propuesta que haya, siempre está el Lombroso presente. Porque el Lombroso, o sea, cuando lo pensamos como matriz, Lombroso termina siendo como una suerte de pensamiento subsidiario, ¿no? Es el que regaló intuiciones, o es el quien fundó un sentido común de la criminología. Un sentido común de la criminología. Y por supuesto que una racionalidad, ¿no? Es decir, el modo de tener razón, el modo de alcanzar una respuesta razonable, parece tener un contenido lombrosiano cuando pensamos en lo penal. Y a eso iba lo que planteaba el título de esta, también de esta conferencia, ¿no? Positivismo criminológico y racionalidad penal. El positivismo criminológico le da una racionalidad al quehacer penal, al concepto penal, a la toma de decisiones para utilizar derecho penal. Y con esto voy a ir cerrando. Lombroso, bien, o el positivismo criminológico en general, vive en una época de cientificidad al punto de que la criminología se fagocitó, absorbió el derecho penal. ¿Derecho penal tú de qué hablas? El delito, el delito es un concepto que parte de qué, de la libertad. A ver, compruébame empíricamente la libertad. Eso es metafísica, eso es espiritualidad, justicia, igualdad. A ver, compruébame que todos somos iguales. No, es que detrás de eso está la noción de justicia. Nociones, idearios. Eso no tiene nada de científico. Es una época en la que la criminología, como hija del positivismo, va a establecer si se quiere, su hegemonía. Códigos penales que se arman en función al conocimiento criminológico. El derecho penal queda totalmente supeditado. A diferencia de estas épocas en la criminología está invisible y el derecho penal impera con sus propios razonamientos. De hecho, para ir cerrando, este positivismo, bien, este positivismo va a llegar al Perú, sí, va a llegar al Perú. Y a propósito de lo que mencionaba, ¿no? A propósito de lo que mencionaba, para cambiar las raíces o el entendimiento del derecho penal. Este es el primer libro, bien, este es el primer libro que vio el Perú o la Academia Peruana sobre positivismo criminológico. Se llama El método positivo en el derecho penal. ¿Quién lo escribe? Javier Prado y Ugarteche. Como siempre digo, para que por fin entiendan que la avenida Javier Prado, o Javier Prado no es solamente una avenida, ¿no? Sino que estamos hablando del el autor que trajo el positivismo criminológico. ¿Y el texto tiene el nombre de criminología? No, es el método positivo criminológico que va a tratar de refundar las raíces del derecho penal. Bien, vale la pena leerlo. Esto es una reliquia de mi biblioteca personal que, bueno, conseguí hace poco. 15 años tardé en poder conseguirlo, pero es una reliquia. Quizá para recomendárselos también, también lo republicó la Universidad Ricardo Palma en el 2003. Una edición medianamente buena, que creo que por la importancia del texto hubiese sido mejor darle mayor pomposidad en todo caso. Bien, sobre todo para no olvidarnos de la inserción de un positivismo criminológico que en el Perú trajo también su propia influencia. En el Perú,
Autores como Paulino Fuentes Castro, positivista también, recomendaba que se puedan comprar instrumentos antropométricos para poder medir al criminal peruano, los huesos, la corporeidad del criminal peruano, así como Lombroso lo habría hecho con el criminal italiano, ¿no? Porque, fíjense, la postura de Fuentes Castro iba hacia la idea de Lombroso ya midió el cuerpo y la anatomía del criminal italiano, hay que medir también la del peruano para que saquemos conclusiones al respecto, ¿no? O Max Pío, el hecho de plantear que para él el criminal nato de Perú era equivalente al indio andahuaylino, porque eso es importante. Porque fíjense, les había dicho que en la Europa se había forjado la construcción de lo socialmente superior, lo socialmente inferior. En el Perú, por supuesto que pasó lo mismo. La época de la colonia. ¿Qué era lo superior? Lo ibérico, lo peninsular, lo blanco, lo castellano, todas las costumbres que eso suponen, tradiciones, procedencias, lugares, apellidos, idioma. ¿Qué era lo inferior? Lo indígena, lo cobrizo, lo quechua, la idolatría. Cuando eso se plantea y llega al Perú una postura como esta, ¿qué va a pasar? Una sociedad discriminante, racista, excluyente, que le cae como anillo al dedo una postura cientificizada para decir, oye, yo les puedo enseñar con un discurso que va en su tónica a criminalizar, a estereotipar y a estigmatizar mejor. No va a ser casualidad que en el Código Penal del 24 de Perú se clasifiquen pues a los indígenas como semicivilizados y a los selvícolas como salvajes, ¿bien? Y que las consecuencias jurídicas que se les establecen antes que la penitenciaría suponían más bien coloniajes o determinados trabajos eventualmente forzosos que pudieran realizar. La animalización del ser humano a partir de planteamientos criminológicos insertados en la legislación penal, descartando cualquier razonamiento abstracto propio del derecho penal clásico. ¿Recuerdan la escuela clásica del derecho penal? Carrara, Carmiñani, Romagnosi, Tissot. Ya, descartados esos planteamientos medio de idearios, idealistas, de intelequias. No. Lo científico es lo empíricamente comprobable. Y ya señor Lombroso, ya el señor Garófalo, ya Enrico Ferri nos trajeron esa postura ítalo-francesa, también la Casagne en la Escuela de Lyon, también con su propia postura más social, pero que fíjense cómo vienen a fundar un ideario, un paradigma para utilizar el control penal y este se movilice en determinado sentido. Entonces, para ir cerrando, el positivismo criminológico es una corriente que funda, en primer lugar, la idea de estudiar el crimen. El crimen merece ser un objeto de estudio, pero ¿cuál es el contenido que se le brinda al sentido del estudio? La anatomía, ¿bien? El fenotipo. Va ingresando algunos ingredientes sociales, algunos ingredientes morales, sí, pero siempre la base fue sobre todo la diferenciación anatómica. Luego fue girando hacia la década del 10, la década del 20 del siglo XX, con Ferri sobre todo, que es un discípulo del Lombroso. Pero vaya que los factores sociales, incluso cuando son alertas para poder identificar que hay exclusión, que hay marginación, más bien simplemente sirvieron como elementos neutros explicativos para seguir identificando la peligrosidad. De hecho, Ferri planteaba, mientras Lombroso, perdón, Garófalo era sumamente duro, entre los tres padres de la criminología positivista, si se quiere, Lombroso, Ferri y Garófalo, bien, vamos a ver que eh, Garófalo era el más, si se quiere, tenaz, ¿no? Él consideraba que incluso ni siquiera debería dársele comida a las personas internadas en cárceles, ¿no? Que eran enemistades o lacras sociales de la cual habría que deshacernos. Ferri quizá
tenía una visión mucho más social, pero una visión social que fundaba el peligrosismo, ¿no? Para Ferri era ideal que la sociedad trate de defenderse de estos enemigos sociales a modo de una legítima defensa colectiva, ¿no? Ni siquiera cuando se introdujeron los elementos sociales en el positivismo fueron útiles para cuestionar la estructura social, la organización social, no. Fueron útiles para seguir fundamentando, dándole contenido a la fuente de riesgo o a la peligrosidad de estos sujetos que se consideraban diferentes. Fíjense la fortaleza, creo que eso se puede ver como una expresión clara, la fortaleza de la idea de peligrosidad que trajo consigo Lombroso, al punto de que la sola inserción de factores sociales ni siquiera permitió interpelar mejor ese razonamiento del peligrosismo. Bien, y en el Perú, les digo, se terminó viendo el Código Penal de 1924 con estas referencias al indígena y al selvícola. Y ojo, esas referencias racistas, marginales, excluyentes, que parten del positivismo criminológico, las tuvimos hasta ahorita en el proyecto de Código Penal de 1986. 1986. Y bueno, ya si vemos hacia adelante, habrá que ver incluso ya otros elementos que pueden haber ocurrido en la criminalización de protestas, en la catalogación de determinados grupos como ciudadanos de segunda clase, la xenofobia que se vio para el caso de la población venezolana, etcétera, que creo que seguramente va a tener mayor condensación o mayor explicación o discusión seguramente en la conferencia que brinde Rodrigo sobre criminología mediática. Lucero, sí, a ver, para cerrar, adelante. Yo creo que en sí, o sea, digamos que la vertiente criminológica del Lombroso, o sea, no solamente se quedó en el siglo XIX, porque según leí en un documento, dicen que no muchos les como que les cuajó, les captó la idea de la lista cerrada, números clausus de criminal nato del Lombroso. Entonces, como que unos dijeron, no, la cosa no está ahí, la cosa está no sé, a ver, lo que más impactó fue una que era de Freud planteaba de que los criminales eran como impulsivos, como gente que no sabía controlar sus impulsos o cosas así, entonces como que, pero la raíz siempre es la misma, siempre eran personas que eran diferentes y que no tenían control sobre sí, ya sea por su cara, por su cuerpo, por su endocrinología, no sé. En efecto, en efecto. Luego irán apareciendo, verás, el psicoanálisis, explicaciones psicológicas con Kretschmer, endocrinología, propuestas de atavismo, incluso propuestas culturales, pero todas siempre con esa ecuación de la diferenciación que parte del hombroso, ¿no? Y como dice aquí Alessandra, también, ¿no? Creo que hasta hoy en día, doctor, las personas, incluso sin haber estudiado algún manual, tienen esa mentalidad con rasgos que no son estereotipadamente los correctos son los delincuentes. En efecto, es decir, claro, fíjense, eh, sabemos que, no sé, elementos pandilleriles o que pueden tener algún tipo de trayectoria delictiva, pueden hablar de determinada forma, vestirse de determinada forma, etcétera, ¿no? Pero el hecho de identificarlo no es la raíz lombrosiana. La raíz lombrosiana radica en verlos y catalogarlos como sujetos otros, como sujetos ya diferenciados. No hay un puente como tal, no hay una suerte de acercamiento, de aproximación, de elemento de comunidad que permita de alguna manera comprender lo que hay más allá de esa suerte de mera expresión cultural, ¿no? Esa es la gran raíz lombrosiana que vive hasta el día de hoy. Entonces, cuando hayan esta suerte de estereotipados, ¿no? Estigmas, catalogaciones, vamos a ver con mayor notoriedad al hombroso. Vamos a ver que el hombroso vive ahí, que el hombroso ha metido ahí sus narices, que es un paradigma, que ha fundado un ideario y que ahora simplemente las corrientes criminológicas tienen otro tipo de nombres. Y tener mucho cuidado, porque claro, a partir de esa matriz del estereotipado, esa matriz si se quiere, del molde criminal,
es que se aprecia una fuente para el estigma, una fuente para el desprecio, y ya ahí estaríamos tomando un camino pues hacia la muerte, un camino hacia el ataque, un camino hacia la destrucción, un camino de despersonalización, deshumanización. El positivismo trajo eso consigo, y por eso es que el otro camino, y termino por donde empecé, es decir, hey, el crimen no existe, el crimen es creado, y hay que ver cuáles son esos elementos que se utilizaron para crearlo de esa forma. ¿Quién se hizo esa pregunta? El etiquetamiento y la criminología crítica en la década del 60 del siglo XX. A partir de ahí aparecieron dos modos de estudiar la criminología. Se estudia el crimen como algo que tiene su ontología y hay que estudiar a partir de ello, o hay que estudiar la criminalización, ¿no? El proceso de creación del crimen. Porque en el proceso de creación del crimen ya destapaste el agujero, la caja de Pandora, en la que ya van a aparecer una serie de elementos que estaban escondidos, ¿no? La marginación, la discriminación, la sectorización, el estereotipado, los intereses, los actores, los contextos históricos, los bagajes políticos, los conflictos de interclases, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que trajo consigo la criminología crítica. ¿Bien? Bueno, creo que de esta manera cerramos, de esta manera concluimos en esta ocasión la sesión del día de hoy, y ya nos estaríamos viendo el miércoles para continuar con la siguiente sesión. Espero haya sido de su agrado. Bien, y cualquier duda, cualquier precisión, por favor, siempre con todo gusto. Gracias por participar. Veo a muchas personas conocidas, alumnas mías, está Alessandra, está Lucero, veo amigos también Arturo, bueno, a Hanska, Juan también un gran amigo, en fin. Un saludo a todos y a todas, y nos estaríamos viendo el miércoles a las 8 de la noche. Bien, eso sería todo por esta ocasión. Cuídense todos y todas, que tengan buena noche.